El regreso del Ecuador al CIADI es positivo para generar confianza en las inversiones que están en nuestro país y en las que pueden venir más adelante. Alejarse del mundo no ayuda a nadie, y menos a un país como el nuestro. Además, históricamente al Ecuador no le ha ido tan mal en la resolución de disputas internacionales, salvo en los casos específicos que todos conocemos. En este corto video les quiero contar cuál debería ser el camino para que este regreso sea efectivo y constitucional. La embajadora del Ecuador en los Estados Unidos firmó el convenio CIADI y lo hizo en virtud de la autorización del presidente de la República. Tras la firma del convenio del CIADI, ahora este debe ser ratificado por el país para que entre en vigor, algo que lo dice incluso la propia web oficial del CIADI. Una vez en vigor, Ecuador participará en la gobernanza del CIADI y tendrá representación en su órgano de gobierno, el Consejo Administrativo. Cada Estado miembro del CIADI tiene un representante y un voto en el Consejo Administrativo. Sus responsabilidades incluyen aprobar las reglas de procedimiento para los casos CIADI, elegir al secretario general y a los secretarios adjuntos del CIADI. Los Estados miembros también tienen derecho a nombrar árbitros y conciliadores para las listas del CIADI. Ecuador firmó originalmente el convenio y depositó el instrumento de ratificación el 15 de enero de 1986. El convenio entró en vigor para Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el Grupo Banco Mundial recibió del Ecuador una notificación escrita de denuncia del convenio del CIADI. De conformidad con el artículo 71 del convenio del CIADI, la denuncia entró en vigor el 7 de enero del 2010, 6 meses después de recibida la notificación. Ahora bien, la ratificación. ¿Cómo se hace esto? ¿Queda la puerta abierta para que intervenga la Asamblea Nacional o no hace falta aprobación legislativa? Esto sin duda lo decidirá la Corte Constitucional en el plazo que tiene en estos días, pero sin duda, y en mi criterio, debe pasar por la Asamblea Nacional. El artículo 120, numeral 8 de la Constitución, establece que la Asamblea deberá aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que correspondan. El artículo 147, numeral 10, establece que el presidente le compete suscribir y ratificar los tratados internacionales. Debe entonces aprobar la Asamblea el tratado del CIADI. Para responder esto tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Estamos frente a la suscripción de un nuevo tratado o de un reingreso a un tratado que ya fue aprobado y ratificado antes de la decisión del expresidente Correa el 2 de julio del 2009? ¿Es un nuevo comienzo lo que ha hecho la embajadora? De ser así, se debería seguir el procedimiento completo de aprobación del tratado por la Asamblea y la posterior ratificación. Puede ser una simple adhesión después de la salida del CIADI por la apresurada decisión en el 2009, ratificada por la Asamblea y sostenida en una equivocada y politizada sentencia de la Corte Constitucional de ese entonces, que encontró incompatibilidades del tratado con el artículo 422 de la Constitución. El CIADI nació para el Ecuador en 1986, cuando el país suscribió el convenio. En 2001, el Congreso lo aprobó por ser un tratado internacional y el presidente Gustavo Noboa lo ratificó ese mismo año. La sentencia de la Corte Constitucional del 13 de marzo del 2009, número 00109 SIC-CC, en el caso número 00509 IC, no se refiere al CIADI, sino a un convenio de préstamo con el BID en el que se discute si se aplica el artículo 190 o el inciso final del artículo 422 de la Constitución a contratos de deuda externa. La Corte resolvió que se aplique el artículo 190, por lo que el arbitraje debe ser en derecho en contratación pública. Nada dijo la Corte de la prohibición de celebrar tratados en los que se ceda jurisdicción a instancias arbitrales internacionales. En esa línea, el artículo 419, numeral 7 de la Constitución, atribuye al convenio CIADI competencias propias del orden jurídico local. De ser negativa la respuesta a esta pregunta, la Asamblea Nacional no debería aprobar el tratado. No existe alguna sentencia específica de la Corte sobre la incompatibilidad del CIADI con el artículo 422. Lo que existen son criterios de la Corte
dentro de las sentencias sobre la inconstitucionalidad de aquellos tratados bilaterales de inversión, TBIs, que tenían referencias directas al CIADI, como el TBI con los Estados Unidos. La Corte dijo que el artículo 422 de la Constitución cubre también a los arbitrajes de inversión. ¿Qué valor jurídico tienen esas posiciones de la Corte? Se podría decir que son la ratio decidendi de cada una de las sentencias. ¿Le impiden al presidente Lasso suscribir nuevamente el tratado? ¿Se requiere que la Corte modifique esas posiciones antes de la aprobación legislativa y la ratificación? No, pero es esencial que la Asamblea apruebe el tratado celebrado por el presidente y suscrito por su embajadora para que no quede ningún cabo suelto. Es urgente además conocer los términos en los que fue suscrito. El argumento de algunos abogados que se oponen a que esto debería aprobarse vía Asamblea Nacional, deberíamos considerarlos un sofisma. Dicen que no debe aprobarlo la Asamblea Nacional porque es un tratado de inversiones y no un tratado de índole comercial. Pero el artículo 419 de la Constitución no hace esa distinción. Además, en 2001, el Congreso Nacional aprobó el tratado cuando regía la Constitución de 1998, muy similar en este aspecto a la de 2008. Si la Corte dice que no se necesita esta aprobación, conforme al artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tendrá la última palabra. Pero es evidente que, en este caso, y para bien, sí se está cediendo soberanía, es decir, potestad para resolver con efectos vinculantes, para decidir controversias de inversiones independientemente del consentimiento. Así, es necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional. Además de ser necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional, se activaría en forma automática el control previo de constitucionalidad del tratado, y este quedaría blindado, lo que no ocurriría si no existe aprobación legislativa. Según el artículo 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de tratados ratificados que no fueron aprobados por la Asamblea. En cambio, en el caso de tratados aprobados por la Asamblea, solo cabe una acción de inconstitucionalidad de la resolución legislativa de aprobación exclusivamente por vicios formales o de procedimiento. ¿Por qué tratar de eludir entonces la aprobación legislativa si con la aprobación se brinda el tratado frente a ulteriores demandas de inconstitucionalidad? Seré el primero en votar por la aprobación del tratado en la Asamblea, pero hagamos las cosas bien, no nos saltemos los pasos necesarios. Sin aprobación legislativa, el tratado queda expuesto a acciones de inconstitucionalidad por 6 meses luego de la ratificación. Gracias por escucharme y saludos a todos.